Pues es un placer nuevamente compartir un espacio aquí con mi alma mater. Somos, como bien dijo usted, orgullosamente UAPJO y pues estamos aquí compartiendo un poquito de nuestra experiencia y algunos tips en el manejo de esta patología que realmente es muy frecuente y algo importante, en muchas ocasiones puede ser subdiagnosticada. Entonces, empezaremos con la presentación. El tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre apendicitis. Aquí, desde el título, quiero hacer énfasis en que apendicitis, pues, ya no vamos a diferenciar entre aguda, crónica, porque simplemente es apendicitis. Es un evento que se presenta de una manera única, se presenta de una manera, este, pues, súbita y consideramos, ya en los últimos consensos se considera que es única vez en la vida. Entonces, tenemos esta situación. Recordemos, la apendicitis básicamente se presenta como un dolor abdominal. Y recordemos, la apendicitis es la causa más común de dolor abdominal en menores de 50 años. Siempre que tengamos la presencia de un dolor abdominal, eh, debemos de pensar en apendicitis. El La gran mayoría de estas causas, eh, son múltiples. La apendicitis se va a presentar como un cuadro de abdomen agudo ya en ocasiones, y en muchas de ellas simplemente como un dolor abdominal. Y he aquí el punto importante que debemos de saber diagnosticar oportunamente y adecuadamente esta entidad. El La apendicitis es un cuadro que tiene una prevalencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Sin embargo, no estamos exentos que este cuadro se presenta desde neonatos hasta incluso pacientes seniles. Incluso en los cuadros más de menor edad que me ha tocado operar es de 3 días de vida del paciente. Y estos casos, obviamente, no entramos con el diagnóstico de apendicitis. En esa ocasión entramos con un diagnóstico de un abdomen agudo en un neonato, pensando en algunas malformaciones congénitas y el hallazgo fue una apendicitis. La apendicitis tiene diversas localizaciones. Este cuadro les muestro las variantes anatómicas por frecuencia de localización. Muchas veces tenemos la idea de que una localización retrocecal es una variante rara, pero no. El 74% de las presentaciones del apéndice es retrocecal. Después de ahí, una localización pélvica, que es la que habitualmente consideramos que es la más común, pero no, es la segunda presentación más común. Puede encontrarse adelante del ilion, esto corresponde al ilion, puede estar adelante, puede estar atrás, o puede estar paracecal a un lado del ciego. Todas estas todas estas posiciones van a tener relevancia porque todo esto va a modificar el cuadro clínico y obviamente modifica el diagnóstico. Y una entidad poco común es que encontramos un apéndice del lado izquierdo, una malrotación. O en ocasiones se puede encontrar por una malrotación intestinal o puede encontrarse asociado a un situs inversus, que pueden ser varios órganos que están en el lado contrario. Por ejemplo, el corazón puede estar del lado derecho, el estómago hacia el lado izquierdo, el estómago hacia el lado derecho, el hígado hacia el lado izquierdo y obviamente el colon al revés. Pero pueden haber malrotaciones únicas del colon derecho habitualmente y junto con el ciego y el apéndice. Antes de avanzar,
me gustaría que recordemos unos puntos anatómicos y fisiológicos importantes que van a ser determinantes para poder establecer el diagnóstico adecuadamente. Entonces, recordemos la irrigación y el drenaje linfático del apéndice. Tenemos que la irrigación está dada por la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileocólica y que es rama directa de la metacentérica superior, que a su vez es rama de la aorta. Pueden haber múltiples arterias apendiculares accesorias, pero lo común es una sola arteria apendicular, ¿de acuerdo? Y drena a través de una sola vena, que es la vena ileocólica. Aquí en la cuestión de los drenaje linfático puede tener desde 4 o más canales linfáticos que atraviesan el mesoapéndice y se desembocan en la cadena ganglionar eh, paracólica derecha. Está inervado por el sistema nervioso simpático, que tiene nervios simpáticos y parasimpáticos, el sistema nervioso autónomo, perdón, y son ramas del plexo mesentérico superior. Y además tiene fibras sensoriales aferentes que van a la médula espinal a la altura de T10. Estos puntos son bien importantes porque nos va a permitir diferenciar el cuadro clínico, cómo se va desarrollando el cuadro clínico. De tal manera que si conocemos la inervación, vamos a saber cómo se va presentando el cuadro clínico. Entonces, estas definiciones que les voy a presentar, básicamente es en relación a las definiciones de abdomen agudo. Y ahorita vamos a ser más específicos en el tema que nos compete en este momento. Entonces, consideramos un abdomen agudo, un dolor abdominal de más de 6 horas de evolución que se acompaña con signos de irritación peritoneal. En estos casos, siempre debemos de tener la capacidad de poder hacer un diagnóstico diferencial. También consideramos el abdomen agudo como cualquier trastorno repentino cuya principal manifestación se encuentra en el abdomen, sin importar el origen, y hay que considerar que potencialmente puede requerir cirugía de urgencia. Este dolor está caracterizado porque es agudo. Se refiere al abdomen y se acompaña de alteraciones del tránsito intestinal, pero además también tiene repercusiones en el estado sistémico del paciente. Hay deterioro del estado general y se pueden asociar síntomas y signos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, aquí resumimos la definición del abdomen agudo y quiero hacer énfasis en que es de menester, es muy importante el que tengamos que hacer un diagnóstico rápido y preciso para poder atender adecuadamente al paciente, adecuadamente y oportunamente, y evitar complicaciones. Entonces, ya dentro de la fisiopatología de la presentación del dolor, el dolor se va a presentar por estas causas, como les comenté. Puede ser de dos tipos, puede ser visceral o parietal. Inicialmente, todo cuadro de dolor abdominal es de tipo visceral y está dado por el sistema nervioso autónomo y se condiciona por distensión de la serosa. ¿Sí? En la serosa se encuentran receptores tanto simpáticos como parasimpáticos y pudiésemos tener a nuestro alcance cualquier víscera hueca. Si nosotros la estimulamos, le ponemos fuego, le podemos pellizcar, no va a doler, solamente duele por distensión. Y la distensión está dada por acúmulo de líquidos, de aire, y el dolor es un dolor tipo cólico. El dolor se localiza en línea media, habitualmente a nivel periumbilical o en epigastrio. Dada esta situación, estos
Este cuadro de dolor es inespecífico, habitualmente puede ser cualquier víscera hueca, ¿de acuerdo? Entonces, es cuando el diagnóstico se vuelve un reto, porque aún no se presentan, características específicas de alguna patología en particular. Posteriormente, conforme pasan las horas, el dolor se vuelve parietal, y este está dado por la inervación somática de la pared abdominal adyacente al órgano afectado, y es cuando el dolor se localiza ya hacia el área o hacia el lado del órgano afectado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les resumo lo que les estaba platicando, ¿de acuerdo? El dolor parietal y finalmente el dolor referido que aquí como se los comento, se percibe en regiones anatómicas diferentes a la zona de estimulación y se produce porque esta zona se comparte un segmento neuronal, al área dolorosa. Ejemplo, en ocasiones cuando tenemos cólico vesicular, podemos tener dolor también referido al hombro o al cuello, porque se comparten dermatomas eh, de la zona adyacente a la vesícula biliar. En relación a la apendicitis, aquí les voy a comentar un poquito sobre la etiología. No existe una hipótesis única y se asocia a que la disminución de la ingesta de de fibra en la dieta, además asociado al aumento de carbohidratos, eh, nos aumenta el riesgo de una inflamación apedicular. Al mismo tiempo, la diverticulitis eh, también nos aumenta esto. Y se ha observado que existe una incidencia baja de apendicitis en sociedades con una alta ingesta de fibra. También tomemos en cuenta que la apendicitis está asociada a la proliferación bacteriana dentro del apéndice. Aquí quiero comentarles en relación a la función del apéndice, últimamente se ha considerado que es un reservorio de, de la flora comensal del intestino, de tal manera que cuando podemos tener alguna condición que nos causa que se barra la flora, por ejemplo, un evento diarreico o alguna situación de este tipo, en el apéndice funciona como reservorio y se recoloniza a partir de este sitio, se recoloniza el intestino grueso, el colon. Entonces, de ahí a que también hemos observado alguna incidencia de, de intestino irritable asociado a alteración en la flora intestinal en pacientes apendicectomizados. Y algo bien importante es que la obstrucción de la luz del apéndice se ha asociado frecuentemente a la obstrucción de la luz se ha asociado a la etiología de la apendicitis. De tal manera que la etiología puede ser de tipo obstructiva o puede ser no obstructiva. Cuando, cuando es obstructiva son causas diversas. La más común es un fecalito. Es un acúmulo de materia fecal que se solidifica y se conoce como fecalito. Esto obstruye la luz intestinal. También la pueden obstruir cuerpos extraños, como se ha documentado en ocasiones semillas de algunos frutos, semillas de algunas verduras e incluso por parásitos. Puede haber torsión por adherencias o rotación por adherencias. Puede haber hiperplasia linfoide. Esta es la causa más común en niños. En niños, el pico es entre el 5 y 15 años de edad, y esta es la causa más común, hiperplasia linfoide, la cual en ocasiones se asocia también a procesos infecciosos, tanto gastrointestinales como de vías respiratorias. Y una causa ya que se ha observado en pacientes mayores de 50 años habitualmente son las neoplasias a este nivel.
neoplasias en el apéndice. Y pueden ser neoplasias linfoides, como son los linfomas, o pueden ser neoplasias de diversos tipos, tanto benignas como malignas. Ya si hay la oportunidad, más tarde comentamos sobre este tipo de neoplasias. Y las causas no obstructivas. Aquí puede haber simplemente infección local del tejido linfoide dada la colonización bacteriana desde el colon, o puede ser vía hematógena, por ejemplo, el estreptococo. Entonces, una vez que la apendicitis, perdón, el apéndice se obstruye, se presentan este camino. Puede haber un engrosamiento del apéndice y puede haber proliferación bacteriana o no puede haber, simplemente es un mucosel. Y se continúa por la secreción de la mucosa de las células apendiculares y se distiende el apéndice y nos da un cuadro típico de apendicitis. Y lo más común es que haya proliferación bacteriana asociado a la obstrucción, se invade la pared intestinal y nos causa daño por presión y necrosis. Además, puede haber perforación y todas las complicaciones asociadas. La bacteria más común es Escherichia coli en el 85% de los casos y puede ser la flora normal del apéndice, de colon, ¿sí? Dentro de ellos Pseudomonas, Bacteria fragilis, Clostridium, todas este tipo de bacterias encontramos en los cuadros de apendicitis. En Europa han observado una variación estacional en la incidencia y es muy frecuente entre mayo y agosto. Esto realmente no existe una evidencia demostrada, simplemente es una asociación estacional aparentemente. En niños, volviendo un poquito, se comenta que puede ser también la presencia de un agente viral que nos condiciona la hiperplasia linfoide y desencadena los cuadros de apendicitis en niños. Finalmente, como les comentaba, la presión dentro de la luz apendicular nos va a condicionar necrosis isquémica, nos puede conducir la apendicitis gangrenosa que se perfora y nos contamina la cavidad peritoneal, ya llegando a un cuadro de una peritonitis. Asociado a estos cambios, los mecanismos de defensa del cuerpo humano, se empieza a movilizar el epiplón y asas del intestino delgado, se adhieren al apéndice intentando limitar la propagación de la peritonitis. Y se forma lo que nosotros aquí en México lo describimos como un plastrón. Un plastrón es el conglomerado tanto de peplón, asas intestinales, pared abdominal y órganos adyacentes, intentando sellar el proceso inflamatorio localizado en el apéndice. En diversas ocasiones, el apéndice, una apendicitis, se resuelve de manera, se autolimita, muchas veces asociado a antibióticos, y nos deja un órgano así distendido y con presencia de moco, y se considera así un mucocele apendicular. Curiosamente, estos cuadros no nos dan, ya no nos da el dolor ni ninguna sintomatología. Habitualmente son hallazgos y son raros realmente. Aquí resumimos la fisiopatología. Habitualmente hay un agente infeccioso que nos va a estimular, nos va a irritar el peritoneo, nos lleva a una respuesta inflamatoria, lo cual nos aumenta el flujo sanguíneo, la permeabilidad vascular, la presencia del exudado fibrino purulento, nos condiciona ilio o parálisis de la motilidad de los órganos adyacentes, ¿sí? Y viene la presencia de reacción inflamatoria en todos los órganos interabdominales, que condiciona adherencias intestinales, adherencias del epiplón, adherencias a la pared.
y obviamente mayor este proceso inflamatorio. Entonces, ante un cuadro de dolor abdominal, muchas veces nos encontramos así, un camino con múltiples o posibilidades diagnósticas y muchas veces algunas de ellas no permitidas, no consideradas, y pues tenemos que establecer un diagnóstico. Para esto debemos de ser sistemáticos, ordenados y llevar un proceso. Entonces, la madre de todos los diagnósticos, recordemos, la clínica. El diagnóstico de una apendicitis, en el 85 a 95% de los casos, es por clínica. Existen un porcentaje de, de cuadros atípicos. Esos cuadros atípicos, a pesar de que fuéramos excelentes clínicos, necesitamos un apoyo con estudios paraclínicos. Entonces, estos, estos cuadros vamos a tener que diagnosticarlos de una manera ordenada. Entonces, el interrogatorio y el examen físico nos van a proporcionar más del 60% de diagnóstico en los casos de abdomen agudo. Cuando tenemos un cuadro de abdomen agudo, debemos establecer si es quirúrgico o no. Como comentábamos, existe un alto porcentaje que sí va a requerir tratamiento quirúrgico. Y si no, una vez que ya establecemos el diagnóstico diferencial, podemos obviar si no requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, en el cuadro de apendicitis, el dolor habitualmente es un dolor tipo cólico mal localizado y habitualmente es en la línea media, como les comenté. Puede ser periumbilical o puede ser epigástrico o incluso el mesogástrico. Conforme pasan las horas, el dolor se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha, irrita el peritoneo tanto parietal como el visceral a nivel del apéndice, causa irritación en la fosa ilíaca derecha y se activan las vías somáticas del dolor, localizando un dolor intenso, constante, que nos va a condicionar síntomas asociados. Entonces, ya dentro de esos síntomas asociados, en primer lugar, se presenta náusea y puede presentarse vómito. El apéndice, cuando se encuentra en la pelvis, en una presentación pélvica, puede que no haya dolor somático a la pared abdominal. Entonces, una vez que se presentó el dolor visceral en línea media, podemos tener manifestaciones totalmente diferentes, como puede ser dolor defecatorio, puede haber eh, dispareunia, puede haber síntomas irritativos urinarios, ¿sí? Entonces, puede haber molestias suprapúbicas, como cistitis, y puede haber incluso tenesmo rectal. Típicamente se ha considerado esto, que pueden haber dos síndromes clínicos de apendicitis aguda. Una conocida como apendicitis catarral aguda, que es la no obstructiva, y la apendicitis obstructiva, que es lo que hemos estado platicando más los datos clínicos. Aparte de la sintomatología, exploramos a nuestro paciente y vamos a encontrar una gran diversidad de signos clínicos, ¿sí? Habitualmente puede haber hipertermia o fiebre de bajo grado. El dolor abdominal se localiza en el abdomen inferior. Puede haber resistencia muscular como un signo de protección, un signo de protección al dolor. Hipersensibilidad al tacto, que lo conocemos como signo de rebote positivo. Entonces, a la inspección del abdomen, puede mostrar limitación en los movimientos respiratorios. Puede haber un dolor muy importante a la inspiración.
Y en la palpación superficial suave del abdomen, habitualmente debemos comenzar del lado izquierdo. Al ir tocando, incluso muchas veces al tocar el- la fosa ilíaca izquierda, podemos desencadenar dolor en la fosa ilíaca derecha. Este signo se conoce como signo de Robson. Se asocia al aumento de la presión intraluminal del colon. Al ser un órgano cilíndrico, aumentamos la presión en un sitio, va a repercutir en el ciego, que es una zona que tiene una forma semiesférica, y ahí repercuten todas las presiones que toquemos en otro lado. De tal manera que al estar inflamado esta zona, nos va a dar un dolor muy, muy importante. Le llamamos un dolor exquisito, es un dolor muy intenso, a pesar que nuestra maniobra sea muy, muy gentil, muy, muy suave, muy, muy ligera. Entonces, una vez que vamos palpando nuestro abdomen desde el lado izquierdo, vamos a desencadenar habitualmente dolor en todo el lado derecho y más específicamente a nivel de la fosa ilíaca, fosa ilíaca derecha. Eh, Además, también tenemos un punto bien específico, un dolor muy exquisito, que es el punto de McBurney. Ese punto de McBurney lo ubicamos si trazamos una línea imaginaria del ombligo hacia la cresta ilíaca anterosuperior, hacia la espina ilíaca anterosuperior, en la unión de los dos tercios internos con el tercio exterior. A ese nivel se encuentra el punto de McBurney. Y clásicamente es un sitio muy, muy sensible. Si le pedimos al paciente que tosa o percutimos en la fosa ilíaca derecha, podemos desencadenar una sensibilidad muy importante. Debemos pedirle al paciente que nos comente cómo se fue presentando el dolor y esto habitualmente es una señal, consideramos la señal señaladora. El paciente nos indica cómo fue desarrollándose el dolor desde línea media y posteriormente se mueve hacia el flanco derecho y luego hacia la fosa ilíaca derecha. Este signo de Robson ya se los comenté hace un momento, que se asocia a la palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda y causamos un dolor muy intenso en la fosa ilíaca derecha. El signo de psoas es otro de los signos comúnmente que debemos explorar y se asocia con, con el contacto del apéndice inflamado sobre el músculo psoas. Y habitualmente le pedimos al paciente, tocamos la fosa ilíaca de derecha, le pedimos al paciente, en primer lugar, que eleve toda la extremidad pélvica sin doblar la rodilla. Movilizamos, podemos doblar la rodilla y hacer una rotación interna. De esta manera movemos el músculo psoas y también desencadenamos mucho dolor. Todos estos datos, la presencia de estos signos, nos van a permitir integrar el diagnóstico adecuadamente. Aquí también hay un signo que es poco frecuente, pero que también debemos explorar, lo que es la prueba del obturador. Hay un espasmo a nivel del músculo obturador y que se demuestra cuando se flexiona la cadera y se gira hacia adentro. Habitualmente es con las rodillas muy flexionadas o incluso pendientes flexionarla hacia el abdomen y rotarla, una rotación interna. Eso nos va a condicionar un dolor muy importante en hipogastro. Una vez que realizamos nuestra exploración, nuestro interrogatorio y nuestra exploración clínica, debemos apoyarnos con exámenes paraclínicos. Los estudios paraclínicos más comunes, bueno, antes que pasemos, les quería comentar en relación a que de hace varios años hacia la fecha,
hay una escala que nos permite establecer un diagnóstico, que es la escala de Alvarado, o el score de Alvarado, es conocido en todo el mundo. Esto nos va a condicionar, y perdón, es una escala que toma en cuenta todos estos signos. Aquí la tengo también. De síntomas vamos a tomar en cuenta dolor en la fosa ilíaca derecha, la presencia de anorexia, la presencia de náuseas. A cada uno de estos síntomas y signos se les va a asignar un valor. Los síntomas le vamos a asignar el valor de 1, tanto al dolor en la fosa ilíaca derecha o hipersensibilidad, anorexia y náuseas. Y de los signos, cuando localizamos el dolor bien localizado en la fosa ilíaca derecha, habitualmente el signo de McBurney, signo de von Blumberg positivo, que es el de rebote, también se le conoce. El signo de Bloomberg o von Blumberg es el signo de rebote, y fiebre igual o mayor a 38, leucocitosis y neutrofilia, les vamos a asignar el valor de 1 a todos, excepto al dolor en la fosa ilíaca derecha, que va a tener 2 de valor, y la leucocitosis también va a valer 2, de tal manera que podemos llegar a un puntaje máximo de 10 y consideramos una apendicitis prácticamente patognomónica cuando tenemos de 7 a 10 puntos. Entonces, recordemos cuáles son las utilidades de una escala así en general, de una escala o una clasificación. Cuando clasificamos es con el objetivo de poder establecer, en primer lugar, un diagnóstico y segundo, un plan terapéutico. Entonces, cuando llegamos a tener de 7 a 10 puntos, es altamente posible la presencia de una apendicitis aguda. Pero cuando tenemos dudas diagnósticas, nos vamos a apoyar con el ultrasonido, y que es muy útil en pacientes delgados habitualmente, incluso en pacientes con, eh, con diversas alteraciones. Entonces, aquí en esta tabla les resumo otra vez el test de Alvarado, ¿sí? Como les comenté, los valores de esta tabla, únicamente en los signos vamos a tener valor de 2, el signo de rebote, perdón, de bien localizado el dolor en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis. Aquí quiero hacer un paréntesis en relación a la leucocitosis. Cuando estamos ante un diagnóstico de abdomen agudo y queremos descartar apendicitis, este tipo de alteración en los exámenes de laboratorio por sí sola no nos da gran valor diagnóstico. Cuando se desvía a la izquierda, nos aumenta el valor diagnóstico, pero también se ha encontrado que asociado a una elevación mayor de 8 de la proteína C reactiva, nos aumenta la sensibilidad en el diagnóstico. Entonces, ya no solamente la recomendación actual es no solamente pedir la biometría hemática completa, sino también agregar la proteína C reactiva. Les vuelvo a repetir, un incremento mayor a 8 se ha asociado a un diagnóstico con mayor certeza de apendicitis aguda. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo aquí, el uso de la escala de Alvarado tiene una sensibilidad del 75 al 80% y una especificidad del 57 al 60% y un valor predictivo del 91 y un valor predictivo negativo de 26%. Entonces, no es la panacea, pero sí nos orienta con una sensibilidad aceptable
del 75 al 80%, y sí una especificidad también aceptable. Entonces son herramientas que nos van a permitir apoyar en nuestro diagnóstico. En esta tabla también les resumo los diagnósticos diferenciales principales en el caso de una apendicitis. En niños tenemos que descartar gastroenteritis, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel o diverticulitis de Meckel, la presencia de intussuscepción o púrpura de Nordschollen o una neumonía. También las neumonías nos dan dolor abdominal. Y en niños es muy común que el dolor, que sin síntomas ni signos respiratorios, tengamos neumonías con solamente dolor abdominal. En los adultos hay que descartar enteritis regional, cólicos ureteral, úlcera péptica perforada, torsión testicular, pancreatitis, hematomas de del recto, asociados a trauma rectal habitualmente. Y en las mujeres adultas tenemos que descartar síndrome de Mittelschmerz, que es un síndrome asociado a enfermedad pélvica inflamatoria, en la cual hay una especie de implantes inflamatorios en toda la superficie peritoneal, no solamente limitada a los órganos pélvicos. Cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria, pielonefritis, embarazo ectópico, torsión o ruptura de quistes de ovario, endometriosis, y en pacientes ancianos. También tenemos descartar enfermedad diverticular complicada como la de diverticulitis, obstrucción intestinal, carcinoma de colon, torsión de apéndices epiploicos, infarto mesentérico o isquemia aguda intestinal, incluso isquemia aguda mesentérica, alteraciones de aneurismas de aorta, como puede ser disección o fugas en aneurismas de aorta. Una vez que establecemos el diagnóstico, debemos de tratar adecuadamente. El tratamiento debe ser quirúrgico, ¿sí? Pero el tratamiento quirúrgico debe ser complementado con tratamiento con manejo no quirúrgico, ¿sale? Es parte del tratamiento y habitualmente es ayuno, reposo intestinal, antibióticos intravenosos. A menudo se asocia metronidazol con una cefalosporina de tercera generación. Recordemos que es básicamente para cubrir gérmenes propios de la flora de intestino grueso, de colon, ¿sí? En algunos estudios se ha manejado solamente el tapenem con dosis única incluso, diaria, dosis única diaria, por un promedio de 5 días, con resultados adecuados, de acuerdo a sus reportes. Entonces, el tratamiento debe ser quirúrgico y el tratamiento es apendicectomía, ¿de acuerdo? Pero asociado a la apendicectomía, además del manejo antibiótico, hay que administrar adecuadamente líquidos intravenosos, volúmenes adecuados que nos lleven a tener una uresis kilo-hora entre 0.6 y 1 mililitro kilo-hora. Y en ocasiones hay que monitorizar, de acuerdo al estado clínico del paciente, hay que monitorizar todas las variables vitales, ¿no? Desde la monitorización cardiovascular hasta los flujos urinarios. Y la apendicectomía puede realizarse ya sea de manera abierta o tradicional o vía laparoscópica. Actualmente ya se está considerando la vía laparoscópica como el estándar de oro en el tratamiento de la apendicitis. La apendicectomía laparoscópica nos da las grandes ventajas de la laparoscopía. Menor dolor postoperatorio, menor riesgo de infecciones en las heridas quirúrgicas, nos da una recuperación más acelerada del cuadro agudo y nos permite tratar incluso ya cuadros complicados, cuadros perforados, cuadros con
con abscesos subpélvicos, nos permite realizar drenajes adecuados de una apendicitis complicada. Entonces, la apendicectomía laparoscópica, no dudo, se va a convertir en el estándar de oro en el tratamiento quirúrgico de la apendicitis. Actualmente la apendicectomía hay dos incisiones más comunes. La más frecuente es aquí a nivel del punto de McBurney. Esta es la incisión de McBurney. Se le conoce también como una incisión en rejilla, porque esta incisión se incide la piel de manera oblicua sobre el punto de McBurney, pero los planos musculares simplemente se van divulsionando. En la dirección que corren sus fibras, se separan, de tal manera que no se corta las fibras musculares y se accede a la cavidad abdominal. Una vez que se realiza el procedimiento, se retiran los separadores y las fibras musculares toman su lugar. Esa es la incisión en rejilla. Pues la ventaja es que eso es más estable, no se asocia a, a hernias habitualmente, como puede ser que sí se asocie a una incisión transversa. Las incisiones transversas habitualmente se utilizan comúnmente en niños porque nos permite tener acceso a la cavidad de una manera más óptima, incluso si en niños hubiese alguna otra patología asociada, como divertículos de Meckel o alguna otra alteración congénita o alguna otro diagnóstico diferencial, nos permite ampliar la incisión, nos permite tener un acceso más amplio. Obviamente con sección de músculo, con riesgo de debilitar, de cicatriz débil de la pared abdominal y el riesgo de formación de hernia. Hay otras incisiones que realmente no soy partidario, como puede ser la pararectal, que es una incisión vertical aquí en el borde del recto, borde lateral del recto, el músculo recto abdominal. Podemos utilizar una incisión transrectal que abordamos el recto, o incluso en incisión media, que sí es una de mis incisiones que considero adecuadas, sobre todo en casos ya complicados con peritonitis. Esto cuando lo abordamos vía cirugía abierta. Cuando los abordamos vía laparoscópica, realizamos una incisión aquí a nivel umbilical de 1 centímetro. A través de esta introducimos la óptica, que mide 10 milímetros de diámetro, y observamos toda la cavidad abdominal. Otras dos incisiones, una de 5 milímetros, aquí una suprapúbica, y una en el flanco derecho, ambas de 5 milímetros. A través de esas tres incisiones podemos realizar satisfactoriamente la apendicectomía laparoscópica. Y a través de esas incisiones podemos dejar alguna imagen si fuera necesario. Esta es una fotografía del libro de un caso de una apendicitis aguda. Así la vemos en el laparoscopio. Les pido una disculpa, por cuestión de tiempo no pude anexar algunas fotografías propias. Sinceramente tengo múltiples fotografías de apendicectomías, videos también, pero por cuestión de tiempo me fue muy difícil el poderlas anexar. Una disculpa a todos. Incluso si existiese la oportunidad posteriormente, eh, les puedo hacer llegar algunas imágenes, videos, con el fin ilustrativo de aprender cómo se maneja y tener las herramientas para poder tener algún diagnóstico adecuado. Durante una apendicectomía,
podemos encontrar diversas alteraciones, incluso que no sea una apendicitis. Y obviamente tenemos que excluir otros diagnósticos. Cuando encontramos un apéndice normal, debemos de descartar algunos otros diagnósticos. Hace un momento ya vimos una tabla de los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos que tomar en cuenta esas patologías y descartarlas. ¿De acuerdo? Dentro de lo más común le comentaba en niños, divertículo de Meckel, ileitis terminal, ¿sí? En mujeres, causas tubáricas, o de anexos femeninos. Aquí algo importante que me gustaría también que tomemos en cuenta es que en las mujeres es en quienes tenemos más frecuente la, la presencia de hallazgos no normales del apéndice. Y es muy común que estén asociados a enfermedades anexiales. Durante la apendicectomía puede que no encontremos el apéndice. Hay diversas causas, ¿sí? Cuando pasa esto, tenemos que realizar una maniobra que se llama de Cattell. Levantamos el colon derecho, levantamos el ciego, y muchas veces está ahí atrás el apéndice. Debemos de seguir las tenias del colon porque el apéndice se implanta donde confluyen las tres tenias del colon. Entonces tenemos que localizar ese sitio y hasta entonces podemos considerar una ausencia del apéndice, que puede ser congénita. Es una causa muy, muy rara en todo mi ejercicio profesional ya por cumplir 20 años de cirujano, solamente en un caso hemos tenido la presencia, mejor dicho, la ausencia del apéndice. Y me atrevo a pensar que muchos compañeros nunca han tenido este caso, porque habitualmente sí lo logramos encontrar. Entonces, en otros casos, habitualmente manipulados con antibiótico, puede que ya no encontremos el apéndice, pero encontramos un absceso ahí en la fosa ilíaca derecha adyacente al ciego. Y habitualmente se asocia a que el apéndice se lisa, se degrada, se degenera, se desaparece, ¿no? Y encontramos un absceso únicamente. En estos casos, la mejor conducta es solamente un drenaje dirigido a este sitio. Si ya estamos durante la apendicectomía, nada más drenamos, colocamos un drenaje y no movilizamos. Anteriormente, en estos casos, muchos cirujanos existía el criterio de hacer una hemicolectomía derecha y una estoma, lo cual nos condicionaba que teníamos la necesidad de tener que reoperar al paciente para realizar una reconstrucción. Ya existe evidencia clara y, e irrefutable de que el drenaje es la mejor opción. Podemos también tener que la apendicitis se asociada a la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se caracteriza por múltiples fístulas y en ocasiones, aquí cuando se asocia con la apendicitis, habitualmente son abscesos básicamente. Y ya en el manejo podemos valorar el uso de corticosteroides y diversos antibióticos sistémicos. Como les comenté, podemos encontrar también el absceso del apéndice, pero a veces lo podemos diagnosticar antes de la cirugía y podemos realizar un drenaje percutáneo. Cuando ya no se logra ver la imagen del apéndice y únicamente se ve un absceso, se puede realizar un drenaje percutáneo guiado por ultrasonido o guiado por tomografía. Y en algunos casos, cuando el absceso ya está a nivel pélvico, ya habitualmente en el fondo del saco posterior, también se ha realizado drenajes transrectales, únicamente bajo anestesia, obviamente. En este estudio que revisé, recomiendan la anestesia general, sin embargo, aquí en nuestro medio es más común la anestesia
regional con un bloqueo. Dentro de nuestro diagnóstico podemos tener esto que les comentaba, una masa appendicular, que habitualmente la masa puede ser asociada a un absceso, que se forma el plastrón, como les comentaba, o puede ser una neoplasia, ¿sale? Entonces, lo que les comentaba hace un momento, si no encontramos el apéndice y se forma ahí una masa, el drenaje percutáneo es el que va a ser el más adecuado. Pero puede darse el caso en que abordamos, no encontramos el apéndice y se condiciona a una fístula fecal a través del drenaje. Tampoco debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque una fístula fecal o estercorácea o una fístula de este tipo son fístulas distales que tienden al cierre espontáneo. Las fístulas de este tipo, siempre y cuando haya continuidad del tracto intestinal hacia el nivel distal y haya un adecuado drenaje de la fístula, vamos a poder darle las condiciones para que cierren de manera espontánea. Y esta se lleva a cabo máximo en un periodo de 8 semanas. ¿Sí? De 2 a 8 semanas tienden a cierre espontáneo las fístulas fecales. Obviamente, en estos casos hay que agregar medidas para disminuir el gasto fecal, por ejemplo, una dieta de bajo residuo, dietas que se absorben antes de llegar al colon, en, asociados a una profilaxis antimicrobiana adecuada. Entonces, esta, esta diapositiva no nos resume lo que les comentaba en relación al manejo médico. Una vez que ya tratamos a nuestro paciente, pueden haber complicaciones postoperatorias asociadas al mismo cuadro de la apendicitis. Aquí, en la cuestión de la apendicitis, es bien importante tomar en cuenta que dependiendo de las características del proceso inflamatorio, podemos llegar a tener riesgo de infección de la herida. Y esta es la complicación postoperatoria más común. Se presenta del 5 al 10% de los casos y habitualmente se presenta, no como aquí lo especifiqué, esto es en base a la literatura, en nuestro medio, se presenta después del séptimo día habitualmente, después. Nuestro medio, esa es la casuística. Y el tratamiento es abrir las heridas, manejo antibiótico adecuado y el curetaje, ¿no? El limpiar adecuadamente la superficie infectada. Otra de las complicaciones posoperatorias es el absceso intraabdominal. Se presenta en el 8% de los pacientes y esto habitualmente se asocia a cuadros de apendicitis que ya tienen un absceso intraabdominal, un absceso localizado o incluso pacientes con peritonitis generalizada. Ellos tienen un 8% de posibilidades de hacer un absceso residual intraabdominal. Y esto también habitualmente se presenta a la semana del postoperatorio. El diagnóstico es a través de una ecografía, un ultrasonido o a través de tomografía. Y el el tratamiento más adecuado siempre va a ser el drenaje percutáneo, a menos que tengamos datos de sepsis intraabdominal, que tengamos ilio, que tengamos falta de peristalsis, falta de un funcionamiento adecuado intestinal, debemos de realizar una laparotomía. En la laparotomía habitualmente hay muchas adherencias interasa asociadas al absceso, ¿sí? Y otra complicación que es muy común es ilio, y esta se asocia habitualmente a una apendicitis gangrenosa con peritonitis generalizada.
y el ilio puede persistir hasta más de 4 o 5 días. El ilio por sí solito no nos da fiebre, no nos da ninguna otra alteración. Cuando se asocia con fiebre, nos habla de un absceso intraabdominal. Ilio y fiebre habitualmente es un absceso intraabdominal. Algo importante que debemos tomar en cuenta y protocolizar: ultrasonido, tomografía y sus estudios paraclínicos para tratarlo adecuadamente. Y les vuelvo a repetir, lo ideal es ser lo menos invasivos y lo ideal son los drenajes percutáneos. Aquí no especifiqué una complicación común, que es la presencia de fiebre en las primeras 24 horas. Aquí aplica una premisa que tomamos en cuenta en todos los pacientes posquirúrgicos, independientemente del procedimiento quirúrgico. La fiebre en las primeras 24 horas puede asociarse a procesos infecciosos, sí. Puede asociarse a respuesta metabólica y sistémica al trauma, sí. Pero cuando se utiliza anestesia general, que habitualmente en cirugía laparoscópica todos los procedimientos son bajo anestesia general, la causa más común es la presencia de, perdón, es la presencia de alteraciones a nivel pulmonar, que se caracterizan por atelectasia. Entonces, fiebre en las primeras 24 horas posquirúrgicas, asociados a anestesia general, alta probabilidad de atelectasia. Hay que pedirle su plaquita de tórax y iniciar ejercicios respiratorios de manera temprana. Puede haber trombosis venosa, tromboembolia venosa. Habitualmente esto es muy raro y se asocia a mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿sí? O en ancianos incluso. En ellos es adecuado el establecer una profilaxis antitrombótica, ¿vale? Son muy útiles las heparinas de bajo peso molecular en ellos principalmente. Entonces, tomemos en cuenta, mujeres que toman anticonceptivos orales y en ancianos, lo ideal es establecer la profilaxis antitrombótica. Y esta siguiente complicación es algo muy raro, la pileflebitis. Es una presencia de infección a nivel de la vena porta. Habitualmente el sistema venoso porta es el que drena toda el retorno venoso de todo el tracto intestinal, de tal manera que también drena el retorno venoso del apéndice y de todo el colon derecho. Puede presentarse o asociarse a fiebre elevada, a ictericia, a rigidez muscular, y esto es un cuadro de septicemia muy agresivo y nos puede llevar a desarrollar abscesos hepáticos. Sí, es parte de la fisiopatología de la formación de los abscesos hepáticos. Todos se forman vía portal. ¿Sale? Y el tratamiento son antibióticos sistémicos y cuando ya existe el drenaje, los abscesos hepáticos, el drenaje percutáneo o laparoscópico, incluso dependiendo de las características, ¿no? Hace un momento les comentaba yo de las fístulas fecales o estercoráceas, que son sobre lo que ya platicamos hace un momento. Y la obstrucción intestinal por adherencias también es una complicación que habitualmente es tardía y se asocia a cuadros de peritonitis generalizada. Hay algunas entidades descritas como apendicitis aguda recurrente. Aquí, hace unos años hice una revisión de la literatura. Se describen 3 formas de apendicitis no aguda. Se las quiero mencionar porque por ahí van a encontrar lecturas asociadas al respecto. Sin embargo, no está bien establecido. Consideramos la apendicitis es aguda siempre y hay que hacer el diagnóstico adecuado. Pero por ahí van a encontrar esto,
que la apendicitis recurrente o recidivante le llaman a un cuadro de dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha, que ya se tuvo previamente y se presenta de manera recurrente y que cede una vez que se realiza la apendicectomía. Es decir, sin tener un diagnóstico así evidente, claro, de un cuadro agudo, a pacientes que han tenido este dolor en fosa ilíaca derecha los han sometido a apendicectomía y el dolor desaparece. Entonces, consideran que se produce por una obstrucción apendicular autolimitada, incompleta, y que se presenta de manera intermitente, y dentro de los hallazgos histológicos y macroscópicos se obtiene un apéndice engrosado y con mucha fibrosis. Les vuelvo a comentar, sinceramente, en mi ejercicio profesional yo no tengo experiencia de casos de este tipo. Y dentro de mis últimas recomendaciones, quiero que tomen en cuenta esto que desde hace muchos años Largero comentaba. Ante un dolor abdominal, cualquiera que sea, la edad, el sexo, el modo de inicio o de comienzo, la localización, el tipo, la irradiación, los antecedentes, y ya sea que existan o no otros síntomas, el médico debe sospechar apendicitis aguda. Es el diagnóstico más común de un dolor abdominal súbito. Tómenlo en cuenta, tomen en cuenta los puntos que comentábamos y pues podamos establecer un diagnóstico adecuado. También en los 40, Cobb, en una publicación de diagnóstico temprano del abdomen agudo, comentaba que la mayoría de los abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas son causados por condiciones de importancia quirúrgica. De tal manera que no dejemos en vano, en saco roto, estos consejos. Recordemos que el dolor abdominal es una causa muy común de consulta, tanto a nivel de medicina general como a nivel de especialidad. El dolor abdominal es muy común, es muy frecuente, y las causas quirúrgicas del dolor abdominal también son muy frecuentes. Los datos de su servidor, está mi número telefónico, realmente alguna duda con toda confianza, alguna recomendación, algún comentario, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Muy completa su ponencia y pues queremos que resuelvan todas sus dudas. Es el momento que ustedes pueden preguntarle que el doctor Oscar nos está amablemente haciendo el favor de contestar sus dudas. La verdad es que cuando estamos en un servicio de urgencias o en un primer nivel, siempre nos va a llegar un paciente con estos datos, ¿no? Y pues su servidora, la doctora Nancy, bueno, soy, ¿no? Le estoy preguntando de qué tanto ustedes vieron apendicitis en pacientes con COVID ahora que fue la pandemia. Nosotros en los niños estuvimos viendo mucho esa asociación de apendicitis más COVID o que se confundía el COVID con apendicitis, pero pues estuvo muy, muy frecuente en nuestros niños, no sé en los adultos, doctor. También sí fue muy, muy frecuente. Fíjese que era muy, muy común, incluso cuadros de apendicitis aguda, mmm, típicos, claros, los operábamos, se resolvía el cuadro, persistían con fiebre, persistían con, descartaban las causas de fiebre, y hay fiebre hasta por más de 5 días, les hacíamos la prueba COVID, y estos eran hallazgos positivos, todos ellos, y fueron más de un caso. Entonces, de una u otra manera, operamos pacientes que ya estaban positivos su cuadro de COVID, asociados a apendicitis bien establecidas. Y sí, fue muy frecuente. Muchos casos también, la presencia
del dolor abdominal simplemente, que nos hacía sospechar en apendicitis, lo descartábamos y tenían un cuadro positivo de COVID. Entonces, esta asociación, más que anecdótica, sí fue muy frecuente. Existen evidencias muy claras. Incluso también nos tocó complicaciones asociadas a los síntomas de COVID. Muy común las eventraciones de pacientes posquirúrgicos. Considero que realmente no fui, bueno, de hecho, no fui de los pocos cirujanos que estuvimos operando en esta época de COVID, porque también me tocó reintervenir muchos pacientes eventrados, eviscerados, en el postoperatorio inmediato asociados a COVID. Gracias, doctor. Dice, hay una pregunta del doctor César. Dice, ¿cuál sería el tratamiento de elección por trimestre en el embarazo y la complicación más frecuente posquirúrgica? Bueno, sin duda, el cuadro de apendicitis aguda, una vez que se establece, es una urgencia quirúrgica, independientemente del trimestre que curse el embarazo, tiene que ser resolución quirúrgica. Tomamos en cuenta que a menor edad gestacional, pues aumenta el riesgo de estimulación y desencadenar mediadores bioquímicos que nos van a condicionar el riesgo de amenaza de aborto o amenaza de partos pretérmino. Pero sin duda, independientemente del trimestre que curse la mujer de embarazo, la resolución es quirúrgica. Obviamente en el afán de disminuir la estimulación en el útero y en la gestante, yo sugiero vía laparoscópica. La complicación más frecuente en el embarazo, pues les comentaba, es, es la amenaza de parto, perdón, dependiendo del trimestre, desde amenaza de aborto o de parto pretérmino. Gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, dice, cuando hay un absceso intraabdominal con el gasto de 30 mililitros por día por el Penrose, ¿en qué momento se toma la decisión de reintervención de la segunda laparotomía? Sí, miren, si está drenado el absceso, así sean 30 o sean 500 mililitros al día, independientemente del volumen, mientras esté drenado y tengamos continuidad del tracto gastrointestinal a nivel distal y esté drenado, usamos el mismo principio que en las fístulas. No, 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 no estaría indicado intervenir. La indicación para intervenir es que tengamos manifestaciones sistémicas, que tengamos intolerancia a la vía oral, respuesta inflamatoria sistémica, que puede ir desde fiebre, leucocitosis y una mala respuesta. Esas serían las indicaciones para intervenir, aunque estuviese gastando ese volumen. Entonces, sí quiero que tengamos bien claro ese criterio. Si tenemos la presencia de, de gasto y no tenemos ninguna otra manifestación, podemos no reintervenir, solo cuando hay manifestaciones asociadas. Gracias, doctor. Dice la doctora Nancy, en un paciente posoperado y que la apéndice se encuentra necrosada, ¿se debe hacer la P de primera intención o solo se retira la apéndice y qué antibiótico manejaríamos? Dice posoperado. Aquí como que no entendí muy Mm, adecuadamente, pero aquí lo comento al respecto. Mire, cuando
Cuando está necrosada el apéndice, obviamente tenemos que retirarla. Y lo ideal es mediante la laparotomía. Se retira el apéndice, se realiza lavado y drenaje, siempre y cuando haya las condiciones adecuadas. Y como les comenté, lo ideal es cubrir aquí contra gérmenes anaerobios, contra gram negativos y un esquema adecuado, recomendábamos una cefalosporina de tercera generación asociada a metronidazol o incluso a clindamicina o solamente ertapenem o algún meropenémico solo, incluso unidosis al día. Entonces, pero el criterio para que quiero que tengamos bien presente es que una apendicitis, el tratamiento es quirúrgico, sin duda. Y segundo, ¿cuándo podemos obviar una laparotomía? La podemos obviar cuando ya no observamos apéndice cecal, solamente observamos un absceso en fosa ilíaca o pélvico, bien localizado, sin líquido libre adyacente, sin respuesta de peritonitis, que un paciente está evacuando, un paciente este, está con integridad gastrointestinal. En estos casos sí podemos obviar una laparotomía y la conducta va a ser un drenaje percutáneo. O incluso, lo hemos hecho en alguna ocasión, que no está accesible el drenaje percutáneo, solamente el drenaje laparoscópico. Entramos directamente, drenamos el absceso y colocamos un drenaje adecuado. Gracias, doctor. Dice la doctora Nancy, mil gracias, perdón la redacción de la pregunta, pero sí se entendió y resolvió la duda, gracias. Dice la doctora Lorena, ¿cuánto tiempo después de la cirugía el paciente puede reincorporarse a su actividad física como caminata? Sí, fíjese que cuando operamos vía laparoscópica, desde el mismo día le pedimos que se levanten a caminar y a las actividades físicas habituales, de 7 a 10 días puede realizar todas sus actividades normales, puede incluso correr, trotar, nadar, no tiene ninguna limitante. Mientras más temprana sea la incorporación, mucho mejor se va a recuperar, sus actividades van a ser más fisiológicas, va a ser más de una manera más adecuada. Incluso hemos intervenido algunos deportistas de alto rendimiento que a los 10 días ya están entrenando de manera habitual, sin riesgos de formación de hernias, de formación de algunas complicaciones asociadas a la cirugía abierta. Ya cuando es cirugía abierta, se podrían incorporar a sus actividades igual después de 2 semanas sin mayor riesgo, sin mayor problema. Otra pregunta. Bueno, ya no hay preguntas, nada más. Muchas felicidades, doctor, de parte de varios médicos, Guadalupe, la doctora Esmeralda, Félix. También están pidiendo las ponencias y pues que le entendieron muy bien, doctor. Yo tengo otra pregunta o más bien comentario. Bueno, en el caso de nosotros que vemos niños, bueno, lo que pasa mucho y cómo se complican, que le inician con un cuadro a veces, pues más que atípico, algunos niños tienen diarrea. Entonces, el dolor abdominal más diarrea, entonces lo que hacen como primera instancia es inyectarles, pues desde amicacina, incluso manejar ampicilina, o hay quienes les indican ceftriaxona intramuscular, y pues mi consejo en el caso de los niños es pues esperarnos. Realmente una gastroenteritis es difícil que se complique si no usamos antibiótico. Es mejor hidratarlos. Y en el caso de los adultos, ¿cómo usted pudiera aconsejarlos a los doctores de primer contacto, doctor, para que no suceda esto que también pasa mucho, de que llegan ya con cuadros ocultos porque se ocuparon muchos antibióticos, a veces hasta les dan metronidazol más antibiótico? Entonces, ¿cómo pudiera usted aconsejarlos para que estas prácticas pues ya no se realicen, ¿no? Y compliquemos a los niños o a los adultos, perdón.
Sí, claro. Pues fíjese que el criterio debe ser el mismo tanto en adultos como en niños, de acuerdo a a estas circunstancias. Lo ideal cuando nos enfrentamos a un cuadro de dolor abdominal que puede asociarse a diarrea, puede asociarse a, a diversas manifestaciones, como pueden ser incluso síntomas irritativos urinarios, a menos que tengamos ya bien establecido un diagnóstico, lo ideal es ser muy cautos, expectantes, no dar antibiótico, tampoco sugiero dar analgésico o antiinflamatorios, no AINES, y como una medida de poder vigilar la evolución del cuadro, pudiese sugerirles únicamente el uso de algún antiespasmódico, tipo botulinum y solamente una o dos dosis. Hemos visto que los antiespasmódicos no modifican el cuadro, no nos van a retrasar el diagnóstico y nos causa el efecto placebo en los pacientes, porque también el paciente muchas veces es muy demandante, que yo sé, nos presiona a todos y quieren que le quitemos su problema. Entonces, primero, explicarles claramente que puede ser una patología que potencialmente tiene complicaciones. Segundo, explicarles que les podemos dar una o dos dosis de un medicamento que los va a hacer sentir mejor y definitivamente no indicar antibióticos ni indicar AINES. Serían mis puntos claves de recomendación para evitar cuadros complicados. Que aquí, haciendo un par de paréntesis, créanme que es lo más común que operamos, tanto a nivel privado como a nivel institucional. Nuestros casos que tratamos, un alto porcentaje son ya manipulados por compañeros médicos que habitualmente cedemos a la presión del paciente e indicamos por ahí algún antibiótico o alguna INE. Entonces, como en la, en la exposición les comentaba, dolores de aparición súbita de por lo menos 6 horas de evolución, tomemos en cuenta esa posibilidad y no indiquemos eso. Sí, doctor, muchísimas gracias. También, bueno, en el caso de nuestros niños, lo que sí vemos, a ellos sí, la butiliosina sí les oculta o sí les quita el dolor y sí los complica más. En el caso de adultos, usted decía que no, pero Sí, sí les comento esto al auditorio para que, pues, nosotros que veamos más niñitos, sí, sí es un poquito diferente. E incluso, bueno, nos toca a veces ver niños con evacuaciones con sangre y pues es una apendicitis. Entonces me llama la atención porque ahora que dio usted la ponencia decía, bueno, como síntomas atípicos también bueno, más que atípicos, ya cuando son dolores viscerales puede haber síntomas urinarios, ¿no? Y eso es algo que también llega a confundirles y creen que es una infección urinaria. También les dan tratamiento pensando en ello, sí, ¿verdad, así doctor? es. Así es. Incluso existe una asociación de infecciones de vías urinarias, de apendicitis, a ambos diagnósticos corroborados con estudios paraclínicos. Incluso hay unas asociaciones, varían las series revisadas, pero es alrededor del 50% de asociación de infecciones de vías urinarias y apendicitis. Doctor, gracias. Dice la doctora Norma, dice, felicidades, doctor. Mi pregunta es si el dolor es muy intenso, ¿es válido aplicar analgésico y enviarlo de inmediato? No, aunque el dolor sea muy intenso, les vuelvo a hacer énfasis, les recomendaría únicamente el uso de tal vez una o dos dosis de botulinum, nada más, y sí, enviarlo o incluso complementar el diagnóstico con los estudios paraclínicos. Gracias, doctor. Ya no hay más preguntas, ya solamente felicitaciones. El doctor Iván le manda felicitaciones, que muy buena su ponencia y pues le agradecemos por su tiempo, doctor. Sé que lo están llamando probablemente ya, porque creo que está en su momento de trabajo. Y bueno, le mandan aquí otro mensaje. Por último, nada más, doctor, dice el tramadol, ¿se podría aplicar como dosis única? No, no, definitivamente no. Si aún no tenemos diagnóstico,
No, es un analgésico, un derivado opioide que nos puede condicionar desde más presencia de hilio, más estasis y algo importante, aunque sea un opioide, al condicionarnos estos cambios, si el dolor es tipo cólico, nos lo va a acentuar más. No nos maneja adecuadamente el dolor en estos cuadros de abdominales. El dolor visceral, el tramadol no tiene gran utilidad. Lo podemos utilizar en algunos otros tipos de dolor somático. Entonces aquí les recalco un poquito las vías del dolor, los tres tipos de dolor, y el tramadol, su utilidad es nula y además nos podría condicionar el ocultar algunos datos cuando ya estamos con el dolor somático, en la fase del dolor somático. Entonces, no, definitivamente no es recomendable. Muchas gracias, doctor. Pues ya nada más existen muchas felicitaciones por varios médicos, Elsa, el doctor Jorge, y pues gracias, doctor. Pues si no hay ya más preguntas para el doctor, vamos a proceder a, bueno, hacer algunos anuncios antes de hacer nuestra rifa. Y doctor, le agradecemos nuevamente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, le agradece por su ponencia. Gracias, doctor. Al Eh, contrario, muchas este, gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. sí, gracias, doctor. Bueno, unos anuncios, les voy a compartir un ratito mi pantalla, este, para que les recuerde yo algunos eventos que tenemos. No sé si se logra ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí se logra ver. Bueno, es este aviso de nuestros amigos de CEPROMEGEO. Ellos tienen el día de mañana su cuarta jornada vivencial, que es el módulo de urgencias, el código infarto. Ellos nos regalaron 3 becas que ya se promocionaron y que ya algunos de ustedes la recibieron. Nada más recordarles si alguno de ustedes quiere asistir, ponerse en contacto con la doctora Concepción Olmedo y pues se llevará a cabo en la clínica Donají el día de mañana de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, les voy a compartir nuevamente otra, otro anuncio.